Bueno, buenas noches para todos los presentes. La verdad que re contentas, creo que todas las compañeras de ADEMU y de AEBU, porque es una jornada con mucha concurrencia. Bueno, tengo acá un pequeño apunte porque si no, no me voy a acordar de todo y no quiero dejar a nadie afuera. Hoy es una jornada especial para los compañeros de la educación, sin lugar a dudas, pero también es una jornada de cierres de un ciclo que nosotros, como gremios hermanos de ADEMU y AEBU, iniciamos el 15 de mayo, en este proceso de recuperar lo que es la memoria colectiva. Anterior a lo que es el 20 de mayo, la Marcha del Silencio, definimos realizar una jornada acá, un conversatorio, organizado por Jóvenes Pedrenses por la Memoria. Es hacer un poco un raconto de todo lo que hemos pasado en unos breves minutos. Después de esto, después de este conversatorio en el cual participaron 4 personas, que no quiero dejar, no quiero olvidarme de nadie, por eso tengo la apunte aquí. En este primer conversatorio de mayo participaron los compañeros Blanca Calero, María Eugenia Cabrera, Rodolfo Caravia y Ramiro Boca. Posterior a esto tuvimos la participación de los compañeros de Voces de Canelones, con la participación del compañero Wilson Falero. Y hoy quiero nombrar a alguien que está aquí del colectivo Voces de Canelones, que me parece importante, quiero pedir un aplauso para ella, que es la compañera María Julia Listur. Así que pido un fuerte aplauso. La verdad que tuvimos una serie de documentales muy emocionantes en los cuales ella participó, y bueno, no quería dejar de nombrarla. Después de eso, bueno, definimos con los compañeros de ADEMU, en este caso, reivindicar la histórica huelga general del 73. Hicimos 2 conversatorios, uno de ellos participó el compañero Aurelio González, que tuvimos la muestra del Museo de Pando, Marcos Carámbula y Erika Ortiz, y también finalizando lo que es el tema de la huelga general, hicimos lo que es fotógrafos de la apertura con la participación de Ciro Giampruno, que tenemos la exposición acá todavía del Museo de la Memoria, que sí, por supuesto está para que todos la puedan visualizar. También con esto inauguramos lo que es la parte de AEBU Cultura, con la participación del compañero Sergio Mautone. Y por último, en el último conversatorio, que también fue muy rico para todos, en el sentido, bueno, noticias económicas, tema de derechos humanos, ley de caducidad, junto a Hugo Dufrechú y Juan Cereta. O sea que a todos estos compañeros que mencioné yo, particularmente les queremos agradecer desde ADEMU, desde AEBU, la participación, el tiempo que nos brindaron, toda la información que recibimos. Creo que es sumamente importante poder seguir recuperando la memoria colectiva. No me quiero olvidar de agradecer al Museo de Pando, al señor Rodrigo Rampoldi, Museo de la Memoria, Elvio Ferrario, AEBU Cultura, Sergio Mautone y Martín Ford. Y bueno, en todo este proceso, bueno, entendemos que tenemos que seguir trabajando en el ámbito social, pero sin duda sin dejar de lado el tema de la memoria, que es sumamente importante, porque como dice el cartel Los Pueblos, que aquí está, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Nos vamos con ese refrán. Le doy la palabra a mi compañera Flavia, porque hoy es un día muy importante, como dije, para la educación, y está buenísimo que pueda presentar a esta mesa tan espectacular que tenemos hoy. Así que bueno, un gran aplauso para todos los presentes y para todos los que han participado. Una cosita más antes que me olvide: nosotros queremos desde AEBU hacer entrega de una placa por el día justamente del docente detenido desaparecido. Les queremos hacer este pequeño homenaje, así que compañero Carlos le va a hacer la entrega. Bueno, me obligan a usar el micrófono, no me gusta mucho, porque se me apaga, ¿sí? Así que si me escuchan, no lo voy a usar. Bueno, es una alegría enorme ver tanta gente, y tanta gente querida que ha marcado, al menos en mi profesión, un caminito. Que en realidad el camino de la memoria colectiva, la lucha sindical, la reivindicación de derechos, que es tan importante para seguir reivindicando derechos y seguir en este camino que nos une y que nos tiene que llevar siempre a la unión, que es la unión del pueblo. Para nosotros es un honor contar con esta mesa.
tan querida, que conocemos mucho y sabemos que han estado a lo largo de una historia que trasciende aún hoy. Así que la mesa de hoy en realidad nos va a acompañar Mara Velázquez, que bueno, fue maestra de Canelones, porque uno nunca deja de ser maestra, formó parte de la FUM antes de la dictadura, fue destituida, ella y su esposo durante el periodo dictatorial y destituidos al retorno de la democracia. Es fundadora de ADEMU Canelones y del Zonal Panto. Nos acompaña también Mabel Príncipe, maestra de Canelones del eje de Ruta 5, integrante de ADEMU Canelones y fundadora del Zonal Ruta 5. Y Adriana Espantoso, maestra de Canelones de la zona Ruta 5, fundadora de ADEMU Canelones y también del Zonal Ruta 5. De pasar a otras cuestiones, tengo dos saludos especiales que llegaron recién. Dice: comparto los objetivos de esta convocatoria, que a continuación vamos a mencionar. Se suma al homenaje y bueno, como estaba con problemas de salud no puede estar, pero está presente, dice, en la convocatoria y demás, que es Julio Barona, así que manda saludos para todos. Y la otra compañera que siempre ha estado también y por problemas de salud no ha podido estar es Silvia Cáceres, que también escribió una nota agradeciendo a Mara, a Adriana, a Mabel, a quienes respeta y aprecia mucho por brindar su testimonio y ser ejemplo de lucha y dignidad. Es significativo que este homenaje se realice en este lugar, ya que desde siempre hemos sido sindicatos hermanos junto con todos los sindicatos y en especial confraternizar últimamente con AEBU y hacer realidad lo que muchos queríamos hace mucho tiempo, que es tener un local sindical de reunión y para hacer esto que es tan importante. Esta convocatoria en realidad hay una persona que queremos rendir homenaje, que creo que la mayoría de nosotros estamos acá por ella. Yo la conocí a Rosa cuando era adolescente, cuando tenía 12 o 11 por ahí, Malco me va a decir, por ahí estábamos en la escuela creo, y la conocí desde chiquita. Y en realidad un poco creo que mamar esto de lo que es la militancia fue gracias a Rosa, que allá con el compañero salíamos cuando todavía teníamos túnica a pintar duros con ella y a empapelar. Así que este es un homenaje para Rosa, que ahora Adriana va a decir unas palabras, y bueno, para nosotros es un honor que la sala lleve el nombre de nuestra querida y compañera Rosa Bassa. Para hablar de Rosa me quiero poner de pie primero que nada. Espero que sepan entender la emoción. Rosa y otras compañeras, varias compañeras, nos abrieron la puerta a unas jóvenes montevideanas que veníamos a colonizar y conquistar la ciudad de Las Piedras con toda la fuerza de haber salido recién del instituto de Montevideo. En un momento muy difícil llegamos a Canelones y a esta ciudad de Las Piedras y nos encontramos con gente entrañable que preferirían no nombrar porque sé que me voy a olvidar de alguna entrañable, pero entre ellas obviamente estuvo Rosa, que al igual que otras compañeras nos abrieron la puerta de su casa, de su familia, de sus hijos. Formamos parte de esa familia, dos solteras que nos podíamos quedar a dormir sin problema en Las Piedras y que nos abrieron sus casas, que nos acogieron, que nos enseñaron, porque no era mucha la diferencia, pero en esos momentos era mucha, porque nosotros habíamos sido educadas en dictadura. Y bueno, qué hablar de Malcolm, que lo vimos crecer igual que Ibrahim,
de Coco, que también estaba ahí siempre presente y que tantas cosas hicimos juntos. Me acuerdo que cuando me despidieron a mí en Canelones porque me jubilé, me acordaba de cuando el voto verde, aquellas campañas enormes que hicimos por todas las piedras con la gente de AEBU, con la gente de la intersindical, que muchos decían, ah, no, yo no abría la puerta porque pensé que eran mormonas. Y nos recorrimos barrio a barrio, la huelga del 89 y tantas otras cosas con tanta querida gente. Bueno, nada, decir que para mí es un honor estar acá y que esto lo estamos planificando desde el 3 de marzo del 2020. Pero está de más decir que fue lo que nos llevó a ir postergándolo y que recién lo pudimos hacer hoy. Además de, bueno, de la placa, quiero hacer una cosa totalmente simbólica, la entrega a Coco y a Malcolm de la hoja en la cual está Rosa como segunda afiliada a ADEMU Las Piedras. También hice la otra, que está más chuminga, pero que fue el primer libro, porque ahí está la preferida de Rosa, que es Susana García, que ya en esta no está, porque ya se había ido a vivir a Montevideo. Perdón, a trabajar. Bueno, así que con la prolija y la otra, que está toda tachoneada porque íbamos sacando, pero es la realidad y el documento. Así que, Coco, muchas gracias por todo lo que nos diste. Por eso, ¿quién la va? Malcolm. Bueno, ahora sí, la idea, voy a leer la placa que nos entregaron los compañeros de AEBU, que dice: en conmemoración del Día del Docente Detenido Desaparecido, AEBU, Sindicato Único del Sistema Financiero, expresa su más profundo reconocimiento al sindicato hermano de ADEMU y la lucha que desde siempre han llevado adelante docentes y educadores. Lucha que no solo implica una mejora para la clase trabajadora, sino que todas las generaciones puedan acceder al conocimiento de una manera digna y universal. Los ideales y sueños de cada uno de los compañeros que vivieron el gobierno de facto han superado el tiempo y el espacio. Todos somos semilla de esos grandes héroes. La memoria sigue viva. AEBU, ADEMU. Y ahora sí... que le pasarás a Susana, que dice para ella. Ahora sí, damos lugar al conversatorio y a escuchar a estas tres grandes docentes, maestras y semilla, como decía ahí, viva de la resistencia del gobierno de facto. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Ya me presentaron las compañeras y ellas dos, por yo ser la más longeva, me otorgaron el lugar primero para iniciar este conversatorio. Trataremos de ser breves para no ocupar muchos tiempos. En principio, felicitar a las compañeras de Ruta 5, pero sobre todo hay un conglomerado allí de gente que realmente han hecho cosas muy significativas, pero sobre todo el esfuerzo que han realizado, porque debemos, es un deber de todos, mantener viva la memoria de las cosas que sucedieron, y las compañeras se han encargado en estos 2 meses, agosto, julio, de poner sobre la mesa toda la temática que atañe a la dictadura, al gobierno de dictadura que tuvimos en este país, la noche más negra que tuvo este país, de casi 14 años. Yo soy generación 69, me recibí en el 69,
con eso que dice la canción, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Pero bueno, ese movimiento de abajo lo mamamos y lo tuvimos y era nuestro faro y nuestra guía, y fue la lucha que mantuvimos siendo estudiantes por muchas reivindicaciones y por mejorar situaciones de vida y de necesidades que teníamos, como conseguir comedor, becas, tercer turno, una serie de cosas que siendo unos gurises de 16, 17 años, estuvimos comprometidos siempre con la lucha de todos y tratando de reivindicar las cosas que realmente eran de derecho y que se nos fueron cercenando, porque nosotros siempre hacemos referencia al 27 de junio del 73, pero en este país, mucho antes del 73, hubieron, y todas las compañeras que miro las caras, hubieron medidas de seguridad que fueron prohibiendo paso a paso, de a poquito, y casi sin darnos cuenta, llegamos al 27 de junio del 73 con el golpe de Estado. Pero en esa situación de medidas de seguridad nunca bajamos los brazos y siempre como estudiantes, es más, nos recibimos y salimos expresos ¿para dónde? Para nuestra casa sindical, afiliarnos al sindicato. Los tiempos que teníamos daban para tener tiempos para dedicarle al partido político que hubiéramos elegido en militancia y al sindicato nuestro de maestros y a la Federación Uruguaya de Magisterio. En ese periodo de iniciación de nuestra actividad, corría el año 70, y bueno, ahí este sindicato se llamaba Unión Departamental de Maestros de Canelones. Yo tuve la suerte y el honor, como decían las compañeras, de salir expresa y pertenecer a ese sindicato que nos cobijó y nos albergó. Se había comprado la casa del maestro en la calle Maldonado, y entonces allí desarrollamos nuestras armas primeras con los compañeros que tenían gran experiencia y que además hoy quiero hacer la aclaración de que en el afiche estaba convocado el maestro Víctor Lindisi, y el compañero, por razones de salud, va a cumplir 90 años en diciembre. No pudo estar presente, pero mandó un afectuoso saludo y bueno, y por supuesto consustanciado con toda esta situación de reivindicar los derechos cercenados por la dictadura. Corría el año 70 y ahí estuvimos sacando apuntes, como siempre conversamos con la compañera, sacamos apuntes del 70 al 73 para aprender algo, pero vino la dictadura y nos tuvimos que ir para nuestra casa a trabajar de manera clandestina y seguir sin bajar los brazos, porque, bueno, ante la situación de golpe ya estaba establecido por la central obrera, que era la CNT, que se iba a la huelga general, y así fue. Se fue a la huelga general durante 15 días. En Paysandú duró 16, porque las comunicaciones eran bastante complejas, duró un día más. Pero bueno, fue muy férrea la persecución que se hizo y hubo que levantar como dicen todos los compañeros, una heroica huelga general que resistimos todos. Llegar a la escuela y encontrar la escuela cerrada, bueno, fue un cimbronazo. Y ahí las vacaciones de julio, ese año duraron un mes y pico. Recién volvimos a fines de julio, porque eso era fines de junio. Y también tuvimos la suerte, o por lo menos yo considero, de la reformulación y la reformación de este sindicato, junto con compañeros que estaban en ese momento, reformularlo en el año 1984, casi saliendo de la dictadura. En ese periodo hubo de todo, compañeros, no los voy a atosigar, pero digo, desde las destituciones, detenciones, torturas, presos, asesinados y desaparecidos. Eso del desaparecido fue la figura que se instala y se instaura en la dictadura, porque aquí no había esa figura. Pero la figura del desaparecido era la búsqueda de su ser querido, de la persona que se habían llevado, y la respuesta era siempre que en ese lugar no estaba. Por eso se configuró la figura del desaparecido. Se hizo trabajo clandestino. Pienso que la destitución también formó a la gente en otras situaciones. La gente que estaba detenida siempre la estaba pasando peor. Pero bueno, a mí me tocó estar destituido. Entonces la destitución, tanto mi esposo como yo, los dos fuimos destituidos con diferencia de 2 o 3 meses. Y bueno,
tuvimos que ayornarse, como se dice ahora. En la pandemia la gente se ayornó, la gente se recicló, nosotros también en aquella época tuvimos que reciclarnos. E hicimos de todo, desde vender libros, vender convenios, tener una mesita en la feria, y bueno, y eso nos posibilitó, valga la redundancia, la posibilidad de poder tener una entrada de algún dinero para mantener nuestra familia, porque teníamos hijos, y además integrábamos lo que se llamaba la lista negra. No teníamos posibilidades de trabajar en ningún lado que no fuera cualquier otra cosa menos la enseñanza. Yo traje un libro acá que tengo, que lo quiero mucho, que se llama así, La túnica en el perchero, porque esta era la frase que nos decían cuando firmábamos la destitución. Maestro, vaya y cuelgue la túnica en el perchero, porque usted no va a trabajar más. Y así dicho, medio frío parece, pero a mí la verdad que me llegó y me lastimó mucho. Después supe procesar esas cosas, pero fue muy dura la tarea de poder seguir en otras cosas. Sabíamos, dice aquí, sabíamos que había maestros que nos hacían la guerra. Eso era de nosotros. Sabíamos que teníamos que sancionarlos. Debíamos darles de baja porque ellos mismos generaban un peligro en la educación. La orden, había un proceso. Ah, sí, había un proceso. Muchas veces se les suspendía y se investigaba. Claro, ellos ya preferían que se les destituyera. Esto es conclusiones que sacaban de la vereda de enfrente. Este libro surgió porque un día alguien llevó una caja con legajos de los compañeros destituidos y presos y lo dejó encima del escritorio del consejero Oscar Gómez. Y él dijo, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces convocó a dos periodistas, Matías Rótulo y Victoria Alfaro, que recorrieron el país de norte a sur y de este a oeste preguntando y averiguando y sacando conclusiones, y gente hubo que no quiso aparecer aquí. Y otros sí quisimos aparecer y nos entrevistaron y bueno, y dimos testimonio. El perfil político de los maestros, ¿cuál era? Pertenecer a organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia tendían a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Muchos tenían esta característica, según esta gente. Poseer antecedentes judiciales, policiales o relativos a la seguridad nacional que lo inhibieran para la función pública. Fíjense no acreditar una conducta moral acorde con los fines del organismo. Ineptitud física o mental, omisión administrativa o grave en sus derechos funcionales. También podía ser causal de delito, ¿ya? Perder las condiciones indispensables para desempeñar el cargo. Actividad proselitista comprobada. Realización de actividades prohibidas, consideradas ilícitas o contrarias a la Constitución de la República. Negligencia puesta de manifiesto en el desempeño del cargo. Reiteradas faltas de asistencia o puntualidad sin justificación. Actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Y también inconducta, atentar contra la seguridad del Estado. Éramos seres muy peligrosos, a los cuales había que tener controladitos, y así fue que la educación, tanto primaria, secundaria, UTU y la universidad, fueron los lugares donde hubo el mayor número de destituciones y de persecución. Creo que la dictadura hizo mucho daño, muchísimo, en los adultos, en cada uno de los que tuvimos que vivir situaciones de riesgo, como me tocó vivir a mí, que viví sobre la destitución, pero bueno, fue eso, y con eso tuve que lidiar durante mucho tiempo. Yo quiero recordar aquí, hay un libro que se llama Cuando la palmera se enamoró del viento. Lo escribe el padre y el hijo. El padre ya fuera, estuvo preso muchos años y el hijo lo iba a visitar. Y traigo esto a acotación porque la esencia de nuestra tarea, tanto de maestros como de profesores, son los niños, son los jóvenes. Entonces, siempre en ese análisis, el estrago que hizo la dictadura en los adultos, pero las cosas más increíbles
que provocó en las cabecitas de los niños y de los adolescentes. Yo acabo de ver ayer la película que se llama El abrazo que no te di, que es un documental, y realmente son 5 mujeres adultas y 2 hombres los que participan de ese documental y cuentan lo que les pasó cuando eran niños con su mamá o su papá, o su mamá y su papá presos. Lo que tuvieron que padecer. Es brutal, realmente, conmueve y bueno. Y en ese libro, cuando la palmera se enamoró del viento, este hombre hoy, que tiene 36 años, dice que él va a escribir allí algunas cosas que su mamá nunca supo por qué él actuaba de esa manera. Él vivía en un barrio donde había una canchita de fútbol en el frente y jugaba al fútbol. Y al lado había una casa donde vivía un soldado. Y el jeep lo venía a buscar muy seguido el soldado. Y él, cuando veía el jeep, se habían llevado a su papá preso. Corría del fútbol, dejaba todo y venía, abrazaba las piernas de su madre y le daba besos. Porque él tenía el temor de que se la llevaran también. Y también le pedía a la mamá que le pusiera pantalones anchos cuando iba a ver a su papá al penal, porque como no se podían tocar, y a veces le daban autorización para pasear en la cancha de básquetbol, él le decía al padre, acércame la pierna, papá, porque así a través del pantalón nos tocamos las piernas y no se dan cuenta. Eso fue dicho y escrito y está publicado por un. Y para finalizar, quiero leer una carta que un alumno de la escuela le hizo a su maestro cuando estaba preso. Deseo, maestro, que al recibir estas líneas se encuentre bien. Yo y mi familia bien. Era 6º año. ¿Sabe una cosa, querido maestro? No imagina cuánto lo extraño en todo este tiempo. En la escuela me fue imposible adaptarme a nuestra maestra. Era gritona. Y no enseñaba como lo hacía usted, con paciencia y amor. Ahora me tiene acá haciéndole unas líneas. Pensar que después de 231 días que pasaron, niña, poder comunicarme con usted me parece mentira. He llorado mucho, maestro, con mi mamá por no tener noticias y sobre todo por lo que está pasando. Pero tenga paciencia, maestro. Sabe que cuando su mamá fue a mi casa el 19 de agosto a entregar las cartas para los alumnos, yo no estaba. Y volví a mi casa los 2 días y cuando me entregaron la carta no pude con la emoción y solté el llanto. Y fui para la escuela. Y dice la maestra, ¿te sentís mal? No, señorita. ¿Y por qué llorás? Porque no puedo hacerme la idea de que mi maestro tan querido esté preso. Y además yo lo quiero mucho. Y mi mamá también. Para así obtener, vino la mamá de él para así obtener noticias. Y él mandó decir que estaba bien. Y que su esposa estaba esperando un bebé. Espero que eso sea un consuelo más para seguir luchando por la libertad. Siga luchando, maestro. Usted en su primera carta dirigida a todos nosotros nos dijo que recordáramos el poema de la Rosa Blanca, de Martí. Y yo lo recuerdo, maestro, porque la Rosa Blanca representa la fuerza de nuestros corazones, el verde el pasto de nuestros campos y el celeste el cielo de nuestro querido Uruguay. Maestro, lo quiero mucho, que salga pronto. Gracias. Yo puedo decir que fui la primera generación del instituto, si me oyen, no lo uso. Que fui la primera generación del instituto de Canelones o instituto Comendi. No sé si eso es una carta de presentación, pero sí, porque los que ahí nos recibimos en el 76, más o menos, tuvimos que abandonar el instituto que habíamos elegido para estudiar, que era el Instituto de Montevideo, porque se clausuró en el 73, se clausuró ahí alrededor de 73, y la única opción que teníamos de terminar nuestra carrera era
ir al instituto normal de Canillo. Y yo cuando buscaba cosas para conversar con ustedes, digo, la pucha, cuántas cosas me sacudieron. Porque cuando yo llegué al instituto ya era una persona que tenía mi formación política, mi manera de ver el mundo, ya había conocido mucha gente, sabía muchas cosas de cómo me tenía que plantar. Y ahora evaluaba y decía, pucha, cuántas cosas pasó en nuestra generación para poder estar en contacto con una clase. Y bueno, rapidito, digo, tener que ir a un instituto al que fuimos y llegamos y decíamos, ese Rubén Yáñez dando clase, entre otros muchos profesores, y llegar y compartir la clase con alguien que te leía el apunte que había tenido del profesor de agronomía de la época en que iba mi hermana al instituto, que yo miraba los cuadernos y eran exactamente iguales. Eso nos llevó a plantarnos en el primer acto de rebeldía. Bueno, vamos a informar qué profesores tenemos, vamos a contar. Sí, lo escribieron, yo no estaba, pero lo escribieron, y a los poquitos días, cuando eso salió a la luz, una cantidad, que éramos los malos del instituto, marchamos a la cárcel central porque había que investigar qué pasaba con nosotros. Bueno, fue leve porque realmente era una estupidez, era decir la verdad y portarse mal a los institutos. Pero después digo, no siguieron castigando a los maestros porque nosotros no recibimos. Yo soy la primera generación, creo que la única, que no eligió su cargo. Todos los maestros que están acá, muchos dijeron, yo quiero ir a la escuela. Concursé, estoy en tal lugar, voy a elegir la escuela de Juanico, que es la escuela de mi barrio, que es lindo, que hacer la maestra de Juanico. No, tú no vas a ser la maestra donde tú quieras. Ese año nos designaron las escuelas. Por supuesto que había gente que estaba, Yo también. nos designaron y se marcaron la escuela. Por suerte me marcaron bien, porque me mandaron a una villa, a la Villa Felicidad, en donde me sentí bárbaro, trabajé genial, fui una alumna de la vida allí, di todo lo que podía, lo que sabía, lo poco que había aprendido, como les pasó a muchísimos, ¿no? Pero digo, esas cosas hay que contarlas, porque son difíciles, pero hay que sacarlas a luz. Y entonces, también, y me costó trabajo, no lo encontré, pero lo tuve que buscar. Tuvimos que tener en nuestras manos para poder ser maestros. No es una vergüenza, es un orgullo, ¿no? Un certificado de fe democrática. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era tener que pedirle, en mi caso, a dos personas? ¿No lo tenía guardado? No. Y entonces pienso, y bueno, dos personas reconocidas tenían que firmar para que vos pudieras ser maestro, ejercer como maestro. Y te daban ese papelito y decía, no decía que vos eras maestro, que estabas designado, comunicó que usted ha sido designado para ocupar en carácter provisional y revocable un cargo no graduado, cuando vos eras poseedora de un derecho a efectividad. Entonces digo, todas esas cosas, lejos de que te muestran el camino, y qué difícil que ha sido siempre, ¿no? De ahí pasamos, y Adriana lo comentábamos a la entrada, a un momento en que nos llamaron que teníamos que registrarnos en el ejército. Y tenemos nuestro carnecito del ejército. Y la que nos preguntaban, ¿ustedes saben manejar un avión? Y una bicicleta sabemos manejar. Y arma, no, porque nunca aprendí a tirar con la onda. Bueno, entonces digo,
Y son cosas difíciles de contar porque yo decía hoy, ¿cómo lo veo a ella? ¿Como un acto de fuerza o como un acto de debilidad? No, era un acto de fuerza porque había que seguir subsistiendo. Y yo me alegro pila porque después de todas esas cosas que fueron muy difíciles, pudimos disfrutar los momentos, va a pasar la corta, los momentos en que se reintegraron los maestros, en que los maestros volvieron a las aulas. Y de acá quiero un mitito corto sacar. Muchas escuelas pedrenses te dicen, los maestros nuevos, los directores nuevos comentan y cuando hacen el análisis histórico de la escuela dicen, sí, la escuela, supongamos, la 226 se formó por un problema de que había mucho alumnado. No, mentira, se formó porque había un maestro que estaba puesto en su cargo, a ver si el señor me ayuda, estaba en su cargo porque había trabajado durante la dictadura, designado, como a mí me designaron en esta escuela, le habían designado una dirección. Sí. Ese quedó porque no perdió ningún derecho. Los que volvieron a una escuela que se desmembró de otra. Así perdimos la unidad que tenía la hermosa escuela experimental. Tuvimos una escuela de 85, a la que vino un director que se merecía el cargo, todo lo demás, pero fueron escuelas que quedaron nunca, la grieta nunca pegó del todo. Nunca quedó unidita. Y entonces eso, esas generaciones de alumnos les cuesta entender, porque claro, no saben el proceso histórico de eso. Y bueno, son cosas que creo que en la historia de las piedras tienen que quedar un poco, y en la historia de los maestros más jóvenes, tienen que quedar esos golpecitos como diciendo, bueno, pero mirá lo que existió. Y todo esto yo veo caras acá que dicen, sí, Mabel, a nosotros no pasó, y nos pasó peor, y nosotros sabíamos cómo hacer determinados análisis. Y ayer hablaba con Graciela por teléfono y le decía cuánto rezonqué, maldecí los operativos, los objetivos operacionales aquellos que hacíamos, que era un control absoluto de lo que hacíamos, porque había que poner hasta porcentajes de niño que aprendía, era para martirizar esa situación que daba la clase. en el minuto que dabas la clase. Y después vos decís, no la traje hoy, pero vos decís, en esa época, en ese momento, alumnos me escribían, dos alumnas me escribían una carta, dos silvanas de la escuela experimental, y decían, sabemos que fue un año muy difícil, porque venías con la marca de que eras revoltosa desde el instituto, desde antes, y lo pasabas en toda tu escolaridad. Entonces, tu pasaje por la enseñanza mientras eso duró. Y estas gurias decían, estas alumnas decían, Mabel, sabemos que fue un año difícil, pero lo disfrutamos, recatamos lo que pasó en la clase, cómo nos sentimos. Entonces digo, esas cosas se unen. Y ahora, también te aparecen otras cosas que no son del magisterio. Y yo veo caras y veo gente que estuvo muy cerca de nosotros en nuestra carrera, en nuestra correría con esta ADEMU, ¿no? Con este ADEMU que nos ha acercado a tanto. Compañeras que estaban desde el primer momento, las vueltas largas, la gente de ADEOM, la gente de ADEMU, la gente de AUTE, la gente de ADES. Digo, y es un placer volver a encontrar toda esa gente la gente que trabajaba en la salud, que hoy nos están acompañando en este momento. Y bueno, capaz que vos conversaste un poquitito acerca de la huelga y de las huelgas, ¿no? Para no hacerlo tan largo y poder disfrutar un poco más. Digo, yo creo que tenía que contar esta parte, no soy víctima, soy parte de la historia de ese periodo largo. No me siento víctima, me siento que
que digo, pero la plata, todo lo que me costó ser maestra, todo lo que tuve que ir aceptando las cosas que iban pasando. Aceptar. Bueno, yo miro las caras y me imagino que deben haber relatos mucho más jugosos que los míos, pero bueno, me hicieron poner a mí acá. Porque como que marcamos tres momentos diferentes en lo que fue la vida del magisterio. No fuiste la única que inauguraste, nosotros también inauguramos un nuevo programa en magisterio. En el año 77, en Montevideo, Magisterio se trasladó para lo que era el IVO, ahí en Avenida Libertador, que hoy es el IPA. Un piso lo ocupaba el IPA, un piso Magisterio y un piso el INE. Y realmente fueron años muy jorobados. Tuvimos que soportar que en el salón de actos del IVO, hermoso salón de actos, estábamos todas sentadas con nuestro uniforme azul de polera, horrible, y las autoridades allá arriba, coroneles incluidos, y uno de esos coroneles dijo en su discurso de bienvenida, sepan que si hay una manzana podrida, la vamos a sacar porque una manzana podrida pudre el cajón. Así fue la bienvenida que nos dieron al Instituto Normal de Montevideo. Muchas obviamente no nos conocíamos, éramos muchos estudiantes, muchísimas estudiantes. No nos conocíamos, yo conocía a una prima que casualmente empezaba a estudiar magisterio con nosotros, pero no sé qué teníamos. Algo teníamos que nos encontramos. Las que teníamos que encontrar. Era así. Nos mirábamos y ya sabíamos que esa era de mi bando. No era del bando contrario. No era la que en vez de decir que su segundo apellido era un apellido comprometido políticamente, le cambiaba el acento para que no se comprometiera. Éramos las que nos querían despersonalizar, nos destrataban, nos arriaban así para que entráramos a los salones cuando tocaba el timbre. Pero eso nos hizo muy fuertes, porque además era tal el placer cuando les hacíamos alguna trampa, pero era tanto lo que lo disfrutábamos, como por ejemplo, un día que no nos dejaban subir, porque yo digo, la gente joven no debe poder creer estas cosas. No dejaban entrar con suequitos, los suequitos de madera, porque eran subversivos. Entonces, una compañera subió, nos tiró los zapatos de arriba y a los 2 minutos estábamos entrando con zapatos, mientras la otra se quedó descalza en el salón esperando que entráramos. Esas pequeñas trampas que hacíamos era lo que nos dejaba resistir, porque realmente era resistir. El instituto ese año fue 3 años. El plan cambió de 4 a 3, por suerte, porque era tan horrible soportar lo que se veía ahí adentro, y vamos a decir con honrosas excepciones, el profesorado era también muy afín a lo que era el proceso de ese momento, y todos aquellos autores que tuvimos que salir a conocer después de dar esos exámenes con los autores que ellos nos imponían y que sabíamos que los teníamos que borrar de nuestra cabeza y que teníamos que empezar a estudiar realmente a los autores y a los pedagogos, a Julio Castro, a Paulo Freire, a Reina Reyes, que eran innombrables. Lo que sí teníamos en la mesa de entrada del instituto era la revista El Soldado. Allí estaba la revista El Soldado para los alumnos y alumnas que quisieran leer semejante literatura. Pero bueno, por suerte los años pasaron y comenzamos a trabajar. En el año 80, debe haber unos cuantos que se acuerden, fue el único año, el primero y único año que
el 1 de mayo se cambió y fue el año que empezamos a trabajar y no pudimos celebrar nuestro 1 de mayo. Era un jueves y se cambió para el lunes siguiente. Se cortaba con una tijera el ambiente que había. Había todo como un silencio que algunos deben acordarse. A mí fue algo que me marcó muchísimo. Mataron a un obrero de la Nordex, que estaba moviendo un auto, hizo un ruido especial y estaban los milicos, perdonen, déjenme decir los milicos, tan tensos que lo mataron, le pegaron un tiro y lo mataron a ese obrero de la Nordex. Ese día, 1 de mayo, que tuvimos que ir a trabajar porque recién el lunes se hizo feriado. Pero bueno, empezó a haber una apertura que después del plebiscito del no, que realmente hizo como que hubiera para nosotros un respiro, ¿no? El pueblo dijo no, pero también empezaron a haber determinadas aperturas que hicieron que, por ejemplo, en el año 81 se comenzaran a permitir, se realizó la ley que autorizó la creación de las asociaciones profesionales, y allí empezó el movimiento sindical a rearmarse. Y ahí empezamos a partir de ese año, acá con los compañeros que, al igual que Mabel, claro, estábamos los que ya trabajaban y los nuevos. Y teníamos que también otra vez empezar a reconocernos entre nosotros. Yo tuve, bueno, la felicidad de trabajar en la escuela 177 de Vista Linda toda mi carrera, que para mí es un orgullo, y encontrarme ahí con gente muy, muy, muy valiosa, pero sé que para todo el mundo no fue igual. Sé que para muchos compañeros sus primeros años de trabajo fueron muy duros, con directores e inspectores muy complicados, pero cuando un grupo humano, cuando los docentes, que pasa siempre, sigue pasando hoy, es un grupo humano sólido, fuerte y con compromiso, va para adelante y por suerte sigue siendo así. Pero era como difícil eso de los viejos y los jóvenes, los que veníamos, que mirábamos a los que ya estaban como diciendo, ¿y vos? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no te destituyeron? ¿Porque no te encontraron o porque no estabas o por qué? Y los veteranos que nos miraban a nosotros, y vos que sos de las nuevas, ¿en qué andarás? Y con esas preguntas que no se hicieron nunca, pero que estaban ahí en el ambiente, se fue creando todo un sindicato en esa primera mitad de década del 80, que hizo que en el 83 un grupo de jóvenes, de los cuales nosotras, mi generación, dio grandes personas, grandes compañeras, formaran ADEMU, que es Asociación de Maestros del Uruguay. Y en esa ADEMU, un 22 de septiembre de 1983, en la celebración del Día del Maestro, en el Liceo Pedro Poveda, porque hay una cosa que decir, los sindicatos realmente sintieron un gran apoyo de esas iglesias, esas parroquias, esos lugares que nos dieron una acogida importante, porque era donde nos podíamos reunir. Donde sí. Lo digo, acá en Las Piedras también eso fue, claro, fue real. Nosotros cuando las primeras veces, algunas eran en el saloncito allá arriba, en el Río San Isidro, o era en un rinconcito de un deportivo en Las Piedras, o era en un lugarcito donde se defendían los derechos humanos. Entonces digo, también esa, ¿no? Sí, sí. De recalcar lo de Las Piedras, que fue también acá pasó y fue muy fuerte, ¿no? Sí, en Montevideo realmente eran muchas las parroquias, ¿no? Pasó Molino,
el San Juan, el Juan 23, a ver, ayudarme, Tierra Santa, por favor, San Pedro, por favor, había otros que había que, bueno, no vamos a decir qué, pero había, claro, por favor, fue importantísimo esos lugares, más allá de Aebu, que a Ebu, como nunca le ilegalizaron el local, también se podía, igual que Asu tuvo también para nosotros un lugar de mucha importancia, y Afkasmu, ¿no? Eran los 3 lugares donde nos podíamos reunir. Pero así de a poco, y ese 22 de septiembre se afiliaron, que ya estaba creado el secretariado, reitero, prefiero no decir nombres porque me voy a olvidar, ese primer secretariado de ADEMU, ese 22 de septiembre nos afiliamos 200 compañeras más. Y al año siguiente, en octubre, fue que empezamos en el SESCA, que lo estábamos recordando el otro día con Coco, y con Mabel y con Susana. Empezamos, trabajábamos de mañana en la escuela, nos comprábamos unas leñas para no morirnos de frío, nos prendían la estufa y nos quedábamos hasta las 5:30 que hacíamos la reunión, y ahí también juntando los compañeros con experiencia, los compañeros que estaban restituyendo a la educación, no sin problemas, porque ADEMU FUM fue un problema, tampoco vamos a hablar de que fue todo color de rosa, porque no lo fue. ADEMU, los jóvenes queríamos reivindicar ADEMU, y los que volvían querían reivindicar el nombre FUM, entonces quedaron las ADEMU departamentales y la FUM como la federación que unía, junto con el TEP, claro, pasó con ACFEU, con el PIC-CNT, pasó con tantos otros, que era un poco unir los que habíamos resistido, los jóvenes que habíamos resistido, con los veteranos que volvían de la destitución, del exilio, de la cárcel y de tantos lugares. Pero bueno, así fuimos armando desde a poco. Reitero, a Ebu siempre estuvimos, porque después alquilamos juntos el local que también recordábamos acá en Garibaldi, un local hermoso en el cual hacíamos las asambleas del 89, de la huelga del 89, y comenzamos a hacer las primeras venidas, por ejemplo, con madres y familiares al acto del 18 de mayo, que por suerte este año se volvió y lo hicimos alguna vez más. También fuimos a los actos del 19 de junio, cuando el plebiscito, también allí. Después pasamos al Club Florida, también nos acordábamos, por favor, tus hijos eran chicos y jugaban al futbolito. Sí, Braulio. Nos reuníamos ahí, que era el local que teníamos, porque ya habíamos dejado de tener, según me contó, yo no me acordaba, Coco, el local ese de Garibaldi, no nos lo alquilaron más, porque no éramos del agrado, no éramos de confianza. Allí la intersindical se reunía. Después fuimos al de la carne, ¿cómo es? Foica. Ahí está. Y sí, allí compartíamos la intersindical. La intersindical también. Que están acá. Bastante frío, bastante inhóspito en el lugar. Era, sí, al fondo, un corredor al fondo. Ahí visitó mi hijo con pocos meses por primera vez las piedras y la escuela en una elección de ADEMU. Y bueno, y así fuimos armando con esta gente que ahora nos queda, tirando para adelante y haciendo esto tan hermoso de volver a tener un lugar que sería importantísimo que todos lo pudieran usar, que todos lo pudieran, porque realmente es un local muy lindo y que hay que disfrutarlo.
Y bueno, las que nos fuimos, aunque algunas pesadas igual quedamos, pero las que nos fuimos estamos dejando en muy buenas manos el sindicato, y saben que siempre lo van a tener, no solamente para hacer estas narraciones, sino para todo lo que queramos, y seguimos viendo caras que han marcado épocas en el sindicato. Adriana, sobre la huelga, es importante también destacar que trabajábamos con los niños al aire libre en el parque, que íbamos a Herten y trabajábamos para que no perdieran. Sí, fueron eran paros 59 días de huelga, ¿no? Sí. Entonces, eso nos cohesionó con la comunidad de una manera que no creo que se haya visto después. El cartera, aquel pobre pero docente. Pobre pero docente. Y que los ómnibus decían, no, maestro, usted no le cobró. No nos cobraban el boleto, sí, tal cual. Todo eso se asocia, salimos con toda la energía a cumplir con nuestra función, Nos llena de orgullo todo esto, Perdón, es importante lo que tú decís, que lo sepan los jóvenes maestros de ahora, lo que eran los paros, que eran paros activos, que no dejábamos a los chiquilines en la calle. Eso es muy importante, porque recibimos una experiencia muy valiosa, como tú decís, de unión con los padres, con los chiquilines, con todo. Generamos la comunidad y la comunidad éramos nosotros esos. Sí, bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, decir que bueno, que realmente acá estamos viendo caras que nos traen muy gratos recuerdos de diferentes, desde maestras que fueron niñas y decían que lo que nos conocían era la espalda, porque siempre nos veían, estaban sentaditas ahí chiquitas y veían cuando levantábamos las manos en las asambleas, la espalda y las manos, que al igual que Balcom, desde niños nos acompañaron en todo este periplo, y que bueno, eligieron la carrera, obviamente, entonces le supimos mostrar el amor que teníamos hacia ella. Y bueno, y decirles que obviamente anécdotas hay millones, pero hace mucho frío y es tarde, y bueno, nada, esperemos haber recordado para la mayoría de nosotros, porque estas cosas se han vivido, y para los que no las vivieron, dar un pequeño pantallazo de que no fue fácil, pero fue tan rico, y fue de una fuerza tremenda. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir. En realidad agradecer a todos, en especial a ustedes tres, pero también acá hay mucha gente que para mí es un orgullo, porque ha marcado mi carrera docente y ha marcado también mi cuestión de integración al sindicato. Está Graciela, que fue mi primera inspectora. Está Teresa, que fue mi primer paralelo. En la escuela que decía Mabel 205-235, que si hay algo en las piedras que tiene que rescatarse, es la historia de esa escuela. Ya lo creo. Muchísimo. Mucho. Esa es la gran escuela de la escuela. Yo quiero aclarar que habría que indagar, porque para mí el surgimiento de a mí me quedó una duda que la dejo para las próximas generaciones, es cuando en el departamento de Canelones se toma una decisión de ponerle un 1 adelante, o 100 y algo, o dejar sin centena a las escuelas rurales, y ponerle un 1 a las, entre comillas, de primer grado como centena, y a las 2 de segundo grado o algo así. Pero si uno mira los libros, que sería interesante, acá aparece la escuela número 5 como una escuela agraria,
en los orígenes, estoy hablando de 1800, o sea, en la época valeriana, y en mi teoría es la precursora de la escuela 205. O sea que me parece que el origen es anterior a la escuela experimental. Digo, es interesantísimo que alguien pueda acceder a hacer esos estudios. Realmente. La escuela 5 de varones, sí. La 6 era de niñas, que era la que dio origen posteriormente a la escuela 106. Así que bueno, en nombre de ADEMU acá, Piedras, queremos agradecer y bueno, Elena, presidente, hecho por maestras, hecho por las maestras. Charlas, y bueno, seguir contando con la presencia de todos ustedes. Marco, que llegó hace un ratito también, que estuvo en la primera. Así que bueno, agradecer y bueno, ahora Muchísimas gracias. Hola, ahora sí, yo sí voy a agarrar el micrófono porque me encanta. Así que, bueno, yo quiero agradecer, le pedí la palabra a Flavia, obviamente te quiero tapar Flavia, agradecer a Mabel, Adriana, a Mara, que es un placer conocerte, porque te conocía solo de nombre. La verdad que una mesa muy rica en todo el conocimiento que nos transmitieron. Quería mandar un saludo especial a la compañera Silvia Cáceres, que hoy no está, pero que en este caso ha transitado todo este camino desde mayo, desde el 15 de mayo, junto a EBU y junto obviamente a todos los demás compañeros de ADEMU, pero bueno, hoy justo no pudo estar y le quiero mandar un fuerte abrazo. Y bueno, en nombre de AEBU también les queremos entregar un pequeño presente que lo va a entregar la militante más joven acá. Y agradecer a todos los presentes, obviamente, no quiero nombrar a nadie porque si no voy a dejar a alguien afuera, pero bueno, los esperamos a todos los que puedan. El próximo miércoles vamos a tener otro evento que va a ser el lanzamiento del libro Bancarios de AEBU, que va a estar muy bueno también, y me parece que estas jornadas como esta y como todas las que venimos haciendo son jornadas de integración que están muy buenas, que todos podamos participar, así que muchas gracias a todos.